Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase de hoy y tutorial de hoy, que es el número 2 de este curso semestral de herramientas SIG en nivel básico. Y la actividad de hoy parte de una premisa, parte de un objetivo, unas instrucciones que tenemos en la carpeta de trabajo que se encuentra en la descripción de este video. Y la leo. Con el objetivo de apoyar políticas públicas destinadas a mejorar las señaléticas para zonas seguras ante la amenaza de tsunami, debemos identificar todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar que se ubiquen bajo los 30 metros sobre el nivel del mar, esto según la recomendación de la ONEMI, ex ONEMI mejor dicho, actual SENAPRED, para amenaza de tsunami, o sea, sobre los 30 metros sobre el nivel del mar se encuentra la zona segura. Así que bajo esa cota hablamos de zona de peligro. Por lo tanto, debemos buscar los establecimientos municipales de Viña que se encuentren bajo esa cota, además a una distancia, porque estamos hablando de amenaza de tsunami, una distancia menor a 2.500 metros de la línea de costa. Para ello tenemos todo el material de trabajo que tenemos en la carpeta, así que vamos a cerrar esto o iniciar un nuevo proyecto y vamos a agregar el material de trabajo. Material de trabajo que tenemos aquí, tenemos las instrucciones en la tabla, o perdón, en la carpeta de trabajo, que recuerden ustedes pueden acceder aquí en el menú si es que tienen agregados favoritos. Y tenemos en primer lugar una división comunal, tenemos establecimientos educacionales, tenemos la línea de costa y tenemos un modelo digital de elevación, además de una tabla con información de dependencia de establecimientos educacionales. Así que vamos a abrir todo, o al menos lo que se puede, que son las comunas, los establecimientos, la línea de costa y el modelo digital de elevación. Vamos a agregar. Y aquí tenemos la info. Si la exploramos, tenemos en primer lugar, si hacemos clic derecho en su nombre y abrimos su tabla de atributos, vamos a ver que tenemos atributos como un RBD, que es un rol de base de datos, o sea, algo así como un root de nuestra cédula de identidad, un número para identificar, el nombre asociado a ese RBD, a ese identificador, una dirección, con su número por supuesto, una referencia espacial, que es algo así como una descripción de dónde se ubica, y además sus coordenadas de latitud y longitud. Con eso contamos, como ven, no podemos saber ni siquiera cuáles pertenecen a la comuna de Viña del Mar y por otra parte, no podemos saber cuáles son municipales. Continuamos explorando la info. Luego tenemos una línea de costa, que si desaparecemos el resto de la info, ahí la vemos, una línea de costa. Recuerden, debemos identificar los elementos que se encuentran bajo, perdón, a menos de 2.500 metros de distancia. Luego tenemos la división comunal, que son polígonos, cuya tabla de atributos nos indica que tenemos varias comunas y si seleccionamos cada elemento en la parte izquierda de su tabla de atributos, tal como si seleccionamos una tabla de, o sea, una fila en un Excel, fíjense, en este caso seleccioné aquí la comuna de Villa Alemana, puedo seleccionar Valparaíso, Viña del Mar, que es la que vamos a usar, así que como ven, podemos seleccionar de esa forma. Podemos limpiar también la selección, deseleccionar con ese botón que se llama borrar selección, que también está aquí. Seguimos, tenemos un modelo digital de elevación que está construido en base a píxeles, con altitudes que van entre 0 metros sobre el nivel del mar hasta 854. Así que tenemos para este ejercicio tanto información vectorial como información raster. Así que vamos a proceder a resolver este ejercicio combinando información de ambos orígenes, tanto vectorial como información raster. Vamos en orden. Vamos en orden según lo que indica el enunciado porque primero debemos identificar todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar. Recordemos, los establecimientos no tenían información ni de dependencia ni de la comuna a la que pertenecen. Así que vamos a buscar todos los caminos posibles que nos puedan llevar a esa respuesta. En nuestra tabla Excel, perdón, en nuestra carpeta de trabajo,
tenemos una tabla Excel llamada dependencia, que tiene, como pueden ver ustedes, datos de dependencia de establecimientos educativos con un dato llamado RBD. Este RBD, recuerden, es un identificador de establecimientos educativos similar al root y por lo tanto tenemos ya un elemento que coincide tanto en nuestra tabla, que es nuestra tabla Excel, como en la tabla de atributos de nuestra capa. Recuerden, aquí en establecimientos tenemos también un atributo llamado RBD. Por lo tanto, como tenemos ese registro en ambos lados, podemos generar algún procesamiento llamado unión de tabla de atributos que junte estos datos en una sola tabla o, mejor dicho, que permita traspasar datos desde el Excel hacia nuestra tabla de atributos, que es lo que vamos a hacer ahora. Para ello, debemos guardar nuestra tabla en un formato que nos permita trabajar en ArcGIS, que es el XLS. El XLSX, que es el último formato de Excel, no funciona, por lo tanto, en ArcGIS al menos. Por lo tanto, debemos guardar nuestro archivo en formato XLS, que es tal cual lo tengo guardado yo, o bien podemos guardarlo en texto delimitado por tabulaciones, que en caso que no funcione la primera opción, ocupamos la segunda. Con ello ya vamos a poder hacer la unión, o sea, traspasar estos datos de dependencia a la tabla. Así que cerramos. Y vamos ahora a hacer esta unión. Para hacer esta unión, vamos a hacer clic derecho en el nombre de la capa a la que queremos unir estos datos, que en este caso es establecimientos, y en el menú que se nos despliega al hacer clic derecho en su nombre, debemos seleccionar la opción o acceder al menú, mejor dicho, uniones y relaciones, o para quienes lo tienen en inglés, joins and relates. Así que vamos a nuestra pestaña de unión, o nuestra opción de unión, perdón, donde se abre esta nueva ventana. Esta nueva ventana que nos va a permitir unir tabla de atributos. Nos pregunta primero, elegir el campo de esta capa en el que se basará la unión, que es por supuesto RBD. Luego vamos a buscar nuestra tabla, que está aquí en dependencia, y es Staff Educación. Y luego pregunta el campo en la tabla en el que se basará la unión, que es por supuesto RBD. No importa que no sean iguales. Me refiero en el nombre. Uno pudo haberse llamado RBD y el otro identificador. Da lo mismo si no se llaman iguales. Lo importante es que los registros de esa capa, perdón, de esa columna, estén idénticos al de la tabla de atributos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si el RBD tiene un espacio de más o tiene un número de más, esa unión no se va a hacer. Deben ser exactamente iguales. Es por ello también que estas uniones se realizan a través de campos numéricos, generalmente, debido a que si lo hacemos a través de, por ejemplo, el nombre del establecimiento, digamos que queremos agregar información mediante el nombre del establecimiento, pero digamos tenemos un colegio llamado Colegio Divina Concepción, por poner un ejemplo. Colegio Divina Concepción, que tiene tilde en la O, e imaginemos que en la tabla de atributos de nuestra capa de establecimientos, ese colegio Nueva Concepción está escrito con todas las letras mayúsculas y sin tilde. Eso en la tabla de atributos. Imaginemos que en el Excel, ese mismo registro, el colegio Nueva Concepción, tiene o se encuentra escrito con mayúscula inicial y con tilde en la O. Esas diferencias hacen que la unión no se pueda hacer. O incluso si todas están en mayúsculas y tiene el tilde en la O, que en la otra tabla no está, la unión no se va a hacer. Incluso si hay un espacio extra entre las palabras, esa unión tampoco se va a hacer. Por lo tanto, cuando trabajamos con campos de texto para hacer uniones de tablas, son muchas las cosas que pueden salir mal. Es por ello que es mejor evitarlas trabajando con campos numéricos como el RBD. Así que vamos a aceptar. Y al abrir nuestra tabla de atributos, si vamos al final, recuerden, el último campo de nuestra tabla
eran las coordenadas de latitud y longitud. Y ahora tenemos dos atributos más. Un RBD, que se repite con el primero, y una dependencia, que es una columna que antes no estaba y que ahora está gracias a que pudimos hacer coincidir estas tablas con el RBD. Esto de hecho es algo que se hace mucho en SIG. Generalmente lo que vamos a tener es una tabla con datos que vamos a adjuntar hacia la unidad que nos permite georreferenciarla. Por ejemplo, imaginemos, si queremos hacer un mapa de pobreza, vamos a tener que obtener los datos de pobreza desde otra fuente, seguro el software R o alguna consola de Python, o para quienes somos más antiguos, el software SPSS. Pero solamente vamos a poder unir en la medida que, o georreferenciar, perdón, en la medida que hagamos una unión de tabla de atributos. Esta unión es estrictamente temporal. Por lo tanto, si nosotros deseamos conservar estos resultados, debemos exportarlos. Para exportar una capa, posteriormente a que nosotros le hicimos cambios, podemos hacerlo a través de clic derecho en su nombre. Vamos al menú Datos o Data y vamos a exportar los datos o exportar data. Yo lo voy a nombrar como, en este caso, dependencias, porque vamos a guardar varias veces o varias versiones de esta capa. Así que quiero que quede claro que esta versión se va a llamar dependencias. Yo cambié el nombre acá al final, pero ustedes también pueden entrar a una carpeta a guardarlo. Así que ahora acepto. Me pregunta si quiero agregar los datos como una capa nueva y le digo que sí. Por lo tanto, la anterior la eliminamos y si vemos la tabla de atributos de la nueva, están los atributos allí. Lo siguiente es nuestro enunciado. Establecimientos educacionales municipales, ya tenemos la información de cuáles son municipales, y luego de la comuna de Viña del Mar. Hay varios caminos para llegar a eso. Se los explico, para que lo tengan claro o para que vuelvan después a esta parte del video una vez que terminen y lo puedan entender mejor. En este momento vamos alrededor de los 12 minutos para que puedan volver después. Un camino. Un camino es intersectar las dependencias con las comunas para que se conserven atributos de las dos capas, lo que va a hacer que cada punto tome el atributo que se encuentra inmediatamente debajo. En este caso se van a cruzar los polígonos con los puntos y cada punto va a tener información de qué comuna pertenece. Ese es un camino. Otro camino, otro camino es identificar primero la comuna de Viña del Mar y luego recortar todos los establecimientos en base al recorte de la comuna de Viña del Mar. Como ven, son dos caminos. Vamos a recorrer ambos de manera aparte para llegar a un mismo resultado, solamente para mostrarles varias opciones de llegar a la misma respuesta. Vamos primero a intersectar y exportar. Para ello vamos a ir a la pestaña de geoprocesamiento, que es donde nosotros encontramos las herramientas o las más usadas, y aquí tenemos intersecar o intersect si lo tienen en inglés. Sin embargo, podemos acceder a todas las herramientas si hacemos clic aquí mismo en geoprocesamiento a la Arc Toolbox, que es la caja de herramientas de ArcGIS, donde tenemos todos estos menús, que dentro tienen submenús algunos, donde podemos encontrar una serie de herramientas que son tantas que en una sola revisión no podríamos encontrarlas. Y también, aquí mismo en geoprocesamiento, tenemos una ventana que se llama Buscar herramientas. Buscar herramientas que tenemos aquí, donde podemos buscar. En este caso, vamos a buscar la herramienta Intersecar. Y aquí la tenemos. Nunca usen las que tienen entre paréntesis cobertura o coverage porque no funcionan. Usen las que dicen análisis o administración. Si lo busco en inglés, creo que también la encuentra. A ver, intersect. Sí, también la encuentra como intersecar. Así que vamos a intersecar y vamos a elegir las coberturas que queremos intersecar. Para cada herramienta
hay aquí a la derecha un panel de ayuda que nos ayuda a identificar qué estamos haciendo con cada herramienta. En este caso nos dice que tenemos dos capas de entrada y se conserva solo lo que coincide. Así que nuestras capas de entrada van a ser primero nuestros establecimientos según dependencia y luego las comunas. Así que va a intersectar estas dos capas. Yo la voy a guardar como capa temporal. Esta ruta es la capa temporal y yo la voy a guardar como capa temporal porque luego vamos a llegar al resultado final o preliminar. Por lo tanto, vamos a aceptar para que se guarde este dependencias intersect como un dato temporal. Y esperamos. Si aparece el mundito acá abajo, significa que la herramienta está trabajando. Y cuando la herramienta termine de ejecutarse, va a aparecer una ventanita como esta en el extremo inferior derecho. Si revisamos la tabla de atributos de dependencias intersect, con clic derecho, abrir tabla de atributos, vamos a ver que al final tenemos el atributo de, primero, a qué región pertenece, comuna pertenece y provincia, porque se tomaron todos los atributos de la capa de comunas y se traspasaron a los puntos mediante intersección. Así que con ello tenemos tanto para los establecimientos una dependencia y una comuna a la que pertenece. Por lo tanto, ahora para identificar estos establecimientos que nosotros necesitamos, que recuerden son los municipales, podemos ocupar una herramienta que se llama selección por atributos. Selección por atributos es una herramienta que nos sirve para hacer selecciones según las características que tiene cada capa en su tabla. En este caso, vamos a buscar todos los puntos que cumplan con la condición que estamos buscando. Hasta el momento, recuerden, todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar. Así que estamos buscando los puntos que en la columna de dependencia tienen el atributo municipal y que en la columna de respuesta, perdón, en la columna de comuna, su respuesta es Viña del Mar. Para hacer esa selección o para aplicar esa herramienta, tenemos acá arriba la herramienta o el menú selección, seleccionar por atributos, o bien podemos ir a la tabla de atributos de la capa, con clic derecho, abrir tabla de atributos, y aquí en este botón, que se llama seleccionar por atributos, podemos hacer la selección que estamos buscando. Ambos caminos son iguales. Vamos por lo tanto a escribir esta condición que estamos buscando. Recuerden, estamos buscando todos aquellos puntos que en su dependencia respondieron municipal y en su comuna su respuesta es Valparaíso. Perdón, Viña del Mar. Perdón, que leí justo aquí Valparaíso en la tabla. Así que vamos por ello. Aquí tenemos en primer lugar un listado de columnas de nuestra tabla. Así que recuerden, primero estamos buscando una dependencia. La dependencia se encuentra aquí en la parte alta, dependencia, así que hacemos doble clic para agregar aquí que en esa columna estamos buscando una respuesta. Marcamos el es igual y luego obtener valores únicos para que aparezca un listado de todas las opciones de respuesta que tiene esa columna en esta capa. Y aquí aparece municipal. Así que si yo doy doble clic en municipal y doy clic en el botón aplicar, se marcan todos aquellos establecimientos que cumplen con ese atributo, ser municipales, y los podemos exportar. Pero recuerden, nosotros necesitamos solamente la opción Viña del Mar. Imaginen ustedes que necesitamos otra opción de esta columna. Otra opción. Por ejemplo, necesitamos identificar también los particulares pagados. Tenemos que hacerlo de esta manera, con el comando O, ya que estamos buscando otra opción dentro de la misma columna. O dependencia es igual particular pagado. Nos sirve así como dependencia es igual municipal o particular pagado. Nos sirve así. Tiene que ser la consulta completa.
dependencia igual municipal o dependencia igual particular pagado. Al aplicar, como ven, se seleccionan más establecimientos. Eso en caso de necesitar dos opciones. Si ocupamos el comando AND o y, fíjense que no se va a seleccionar nada, porque no existe ningún punto que en dependencia tenga municipal y al mismo tiempo tenga la dependencia pagada. Por eso es que se ocupa en lugar de AND, OR. OR, el comando OR o la condicionante O, se ocupa siempre que nosotros estemos buscando una opción o dos opciones en una misma columna. Mientras que AND o y en español, voy a borrar esto, se ocupa cuando estamos buscando condiciones en dos columnas, que es el caso que estamos trabajando ahora. Así que vamos a, aparte de la dependencia municipal, vamos a escribir y porque estamos buscando otro atributo, y comuna igual, obtener valores únicos, perdón, Viña del Mar. Ahora sí estamos buscando dos condiciones, por lo que si aplicamos, se obtienen solamente los establecimientos municipales. Establecimientos municipales de la comuna de Viña del Mar, porque recuerden, esa es la condicionante que establecimos. Por lo tanto, yo voy a hacer clic en aplicar y voy a cerrar, porque con ello ya podemos exportar esta selección que acabamos de hacer. Para ello, hago clic derecho en dependencias intersect y voy a datos y exporto estos datos. Y los guardo como municipales -1, porque después vamos a tener otra opción con el otro camino. Aquí ya tenemos el resultado que estamos buscando, o al menos preliminar. Pero ahora les voy a mostrar otro camino para llegar a exactamente lo mismo. Vamos a guardar, por lo tanto, y vamos a aceptar. Me pregunta si quiero ocupar los datos como una nueva capa. Y ahí están, mis establecimientos municipales de la comuna de Viña del Mar. Vamos por otro camino. Recuerden, primero intersectamos y después seleccionamos por atributos. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Volvemos a las dependencias. Este intersect lo voy a borrar. Recuerden que les había dicho que podíamos seleccionar la comuna de Valparaíso, perdón, de Viña del Mar y recortar nuestros resultados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seleccionar la comuna de Viña del Mar. Lo podemos hacer con varios caminos. El primero es seleccionar nuestras entidades. Como en este caso que sabemos cuál es Viña del Mar, podemos seleccionarla y listo, ya está marcada. O bien podemos ir a su tabla de atributos, la tabla de atributos de mis comunas, y seleccionar nuevamente aquí Viña del Mar. O bien en una selección por tabla de atributos, podemos marcar que estamos buscando la comuna que se llama Viña del Mar. Y al aplicar, ahí queda mi comuna. Ya la tenemos seleccionada. Por lo tanto, podemos exportar este polígono que está seleccionado y se va a exportar solo lo que está seleccionado. Por lo tanto, vamos a comunas, clic derecho, en datos, vamos a exportar nuestros datos y voy a elegir dónde, voy a elegir dónde guardar. Lo voy a guardar como Vina, porque recuerden, a los gringos les asusta un poquitito la letra ñ, así que Vina del Mar, guardamos, aceptamos. Nos pregunta si queremos agregar como una nueva capa y allí la tenemos. La tenemos y además la selección sigue hecha. Así que podemos recortar o por el polígono de Vina del Mar o por las comunas, siempre y cuando con la selección hecha. Así que ahora vamos a limitar los resultados de los establecimientos con dependencia solamente a los que pertenecen a Viña del Mar. No vamos a agregar el atributo, como hicimos en el caso anterior. Solamente vamos a recortar uno en base al otro. Vamos, por lo tanto,
a recortar con geoprocesamiento, recortar, o bien aquí en la búsqueda pueden buscar la herramienta recortar, que ambas opciones nos llevan a la misma herramienta, que recuerden, nunca usen cobertura o coverage, usen la de análisis y vamos a recortar. Nuestra entidad de entrada, como vemos aquí en recortar, tiene una entidad de entrada, una entidad de recorte y la entidad resultado es el input recortado por el clip. Ustedes pueden pensar que funciona parecido al intersect, pero la diferencia es que el intersect toma atributos de los dos, mientras que el recortar solamente recorta, no conserva atributos. Nuestra entidad de entrada es, por lo tanto, la que queremos recortar, que son nuestras dependencias. La entidad de recorte va a ser Viña del Mar, o bien pueden ser nuestras comunas, ya que solamente va a ser el recorte por este polígono seleccionado. Pero yo recorto por Viña. Y esta capa va a ser temporal. Recuerden, esta es la ruta para las capas temporales. Así que acepto. Aparece aquí en la parte inferior derecha que esto ya se hizo correctamente. Por lo tanto, si buscamos aquí en dependencias, en la tabla de atributos, nos encontramos con los mismos atributos, salvo la dependencia. No tenemos cuáles pertenecen a Viña o a otra comuna, pero el recorte ya está hecho. Yo voy a deseleccionar ahora para limpiar esta selección, porque lo único que me falta ahora es identificar cuáles de estos establecimientos que son de Viña son municipales. Es exactamente el mismo resultado, pero por otro camino. Así que vamos a ir a la tabla de atributos de esta tabla de dependencias recortadas en base al polígono de Viña del Mar y vamos a hacer la selección por atributos correspondientes. En este caso, no debemos preguntar a qué comuna pertenece, sino que aquí en selección por atributos, solo vamos a identificar la dependencia. Ya identificamos cuáles son de Viña con el recorte. Ahora solo debemos identificar dependencia es igual, obtener valores únicos, municipal. Con ello aplicamos y aquí ya tenemos todos nuestros establecimientos municipales. Con ello vamos a hacer clic derecho en su nombre y vamos a exportar para que se conserven solo los datos que tenemos seleccionados. Así que selecciono datos, exportar datos y guardo ahora con el nombre municipales-2, que es la otra versión de esta misma capa. Pregunta si deseo añadir como una capa nueva, por supuesto, y comparemos. En Municipales 1 tenemos 49 registros y en Municipales 2 tenemos los mismos 49 registros. Por lo tanto, recuerden, son distintos caminos, pero que nos llevan a una misma respuesta. Así que ahora ustedes quédense con cuál les haya gustado más. Al menos yo prefiero, muy personal la elección, ustedes pueden elegir totalmente lo contrario. Prefiero la Municipales 1 ya que tiene el atributo de comuna y todo el resto de atributos que se conservaron de la división comunal. Así que voy a eliminar Municipales 2 y me voy a quedar solo con Municipalidades. Hasta este punto ya respondimos esto. Todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar. Ya lo tenemos. Que se ubiquen bajo los 30 metros sobre el nivel del mar. Así que ahora tenemos que trabajar con la capa que tiene las alturas. Olvidémonos de los municipales por mientras, incluso olvidémonos de Viña del Mar. Tenemos el modelo digital de elevación, altitudes que van desde el 0 al 840. Así que ahora yo les voy a mostrar una herramienta muy sencilla para trabajar con capas de tipo raster, como esta, capas que están construidas en base a píxeles, que es la herramienta de reclasificación. Pero antes, como paréntesis, esto es un absoluto paréntesis, no tiene mucho que ver con el ejercicio, pero yo les quiero mostrar un par de herramientas
un par de herramientas que les pueden ser útiles cuando trabajen con modelos digitales de elevación como esta, como por ejemplo las pendientes. En este caso vamos a obtener las pendientes. Recuerden, esto es un absoluto paréntesis, es solamente para mostrarles estas herramientas, pero es necesario que ustedes las conozcan. Primero vamos a calcular pendientes, algo que se puede hacer con nuestro modelo digital de elevación. La herramienta se llama pendiente o slope, si es que lo tienen en inglés, así que ejecuten la herramienta de pendiente. El raster de entrada tiene que ser nuestro modelo digital de elevación y no cambiamos absolutamente nada más. La pendiente en grado o lo pueden elegir en porcentaje, pero en grado lo trabajan la mayoría. Así que doy clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestra capa de pendientes. No es una capa de altitudes, sino que en relación a la diferencia de altitudes entre dos píxeles contiguos, obtiene estos datos de pendiente que para quienes estudian topografía o ingeniería en geomensura o alguna carrera afín, le puede ser de bastante utilidad. Con pendientes que van desde el 0 en las partes planas hasta 81 grados, o sea, casi en vertical. Pero esto era solo un paréntesis, era solo para mostrarles esta capa. Y el otro paréntesis, que de hecho lo vamos a ocupar en la otra semana para hacer un mapa, es el sombreado. El sombreado o hillshade, que yo voy a elegir nuevamente mi modelo digital de elevación, asume que el sol está siendo iluminado, o sea, perdón, que el modelo digital de elevación está siendo iluminado por el sol, por lo tanto nosotros debemos identificar desde dónde proviene el sol y en qué altitud, como vemos acá al lado. Yo lo dejo por defecto y acepto. Y aquí tenemos este modelo de relieve. Modelo de relieve que nosotros incluso podemos traslucir en sus propiedades con doble clic en la pestaña mostrar o display. Podemos dar una transparencia, por ejemplo, de 50% y todos los elementos que se sitúen bajo esa transparencia van a tomar este efecto de relieve. Esto es solamente algo estético, pero es algo que quería mostrarles antes de seguir. Disculpen el paréntesis, ahora seguimos con el ejercicio. Esta herramienta con la que vamos a identificar esta área bajo los 30 metros se llama reclasificar, que nos permite agrupar valores de píxeles según el criterio que vamos a establecer nosotros. Vamos, por lo tanto, a buscar aquí en el comando buscar, perdón, en el apartado buscar, que activamos con este botón o con geoprocesamiento, buscar herramientas, vamos a buscar reclasificar. Reclasificar o, quienes lo tengan en inglés, reclassify. Que aquí la tenemos, reclasificar, es reclasificar a secas, no reclasificar por tabla. Nuestro raster de entrada es nuestro modelo digital de elevación y aquí nos da las nuevas categorías, pero nosotros necesitamos solo dos categorías, no tantas. Una para todos los valores que están bajo 30 y otra para todos que están sobre 30. Así que vamos aquí a clasificar, en el botón clasificar, y le vamos a pedir, si se fijan acá tenemos algunas estadísticas descriptivas, vamos a pedir solo dos cortes. En clases, solo dos. Y aquí en valor de ruptura, este primer valor de ruptura debe ser el 30. Y acá va el valor más alto. Con ello aceptamos y listo. Un truco que me gusta aplicar a mí es extender los valores mínimos y máximos. En este caso el valor mínimo es 0, así que yo lo reemplazo por menos 10. Y el valor máximo es 854, así que yo lo reemplazo por 900. Esto para asegurarme que ningún píxel quede fuera de la medición. En este caso podemos cambiar nuevos valores. Y en este caso el dato que estamos buscando, píxeles de 0 a 30, va a tomar el valor nuevo de 1, un número único que es el 1. Y este otro dato, que corresponde al área que no nos sirve por estar sobre 30 metros, lo podemos marcar con un 0 o bien hacer que deje de existir si escribimos no data.
Con ello, todos estos píxeles, en lugar de reemplazarse por un valor nuevo, se van a simplemente eliminar. Yo lo voy a dejar como temporal, ya que es una capa intermedia, no es el resultado final. Así que eso hago. Reclasifico, recuerden los valores, el valor de corte es 30, exageramos el valor máximo y mínimo y aceptamos. Esperamos acá abajo que termine y listo. Nos quedó un único registro en lugar de valores entre 0 y 854. Ahora tenemos un valor único que es el 1, asignado para todos aquellos píxeles que tenían una cota inferior a 30 metros sobre el nivel del mar. Con ello, todos los píxeles que se encontraban encima de esa cota pudimos haberlo reemplazado con otro valor numérico o bien mediante el comando nodata deshacernos de todos. Así que ahora lo siguiente, si se fijan, es que se ubiquen bajo los 30 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, lo que toca es recortar. Recortar nuestros municipales en base a este recorte. Así que tenemos que recortar. Pero estamos hablando de píxeles. No podemos recortar en base a píxeles. Por lo tanto, vamos a tener que convertir estos píxeles en polígonos para ir recién a hacer el recorte. Para ello, vamos a buscar una herramienta que se llama de raster a polígono o de raster a polígono, que tengan cuidado de siempre que busquen una función agregar los tildes. Fíjense, si no agrego los tildes, igual se busca. Igual se busca. En versiones anteriores ocurría que no se buscaba. De hecho, no reconoció las palabras justamente. Así que si en algún momento ustedes buscan y no aparece la herramienta correspondiente, fíjense en los tildes. Vamos a pasar, por lo tanto, de raster a polígono, que es una herramienta de conversión. Como dice aquí, convierte un dataset raster en entidades de polígono. Debemos convertir este reclass. Este reclass, según su value, o sea, va a crear un atributo único que se llama raster, o, perdón, que se llama value raster 1, por el valor numérico 1. Y aquí elegimos dónde guardar. Yo voy a elegir ahora sí dónde guardar, que es en la carpeta de trabajo. Lo voy a nombrar como bajo 30 metros. Guardamos y aceptamos. Esperamos que esto se poligonice. Y aquí ya tenemos un polígono. ¿Cómo sabemos cuál es un raster y cuál es un polígono? En este caso, si nos vamos a propiedades, fuente, aquí nos está hablando de un formato FDGBR, que es un raster. En este caso también nos dice que el archivo es TIFF. Y muy importante, también nos habla de un tamaño de celda. Pero aún más fácil es que aquí arriba nos dice información del raster. Versus esta información que es de polígonos, que en la pestaña fuente no nos dice nada de información de raster. Solamente nos da información de fuente de datos. Así que con ello vamos a recortar nuestros municipales. De hecho voy a eliminar el de dependencias. Nuestros establecimientos municipales de Viña los vamos a recortar según esta área. Por lo tanto, para ello debemos ocupar nuevamente la herramienta recortar. Geoprocesamiento, recortar, también puede ser intersectar, cualquiera de las dos sirve. Y la entidad de entrada son nuestros establecimientos municipales. Nuestra entidad de recorte es este polígono bajo 30 metros. Y yo la voy a guardar nuevamente como temporal porque nos falta un proceso todavía, que es el recorte según esta área de 2500 metros. Por lo tanto, aceptamos. Recuerden, capa de entrada, la que queremos recortar. Entidad de recorte, en base a cuál queremos recortar. Por lo tanto, aquí en Municipales Clip, que es recortar en inglés, tenemos el listado de establecimientos que cumplen ya con las condiciones que estamos buscando hasta el momento.
establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar que se ubican bajo los 30 metros sobre el nivel del mar. Falta la última condicionante, a una distancia menor a 2.500 metros de la línea de costa. Así que eliminamos nuestros municipales 1, nos quedamos solo con el clip y vamos a quedarnos solo con nuestra línea de costa ahora. Nuestra línea de costa, porque tenemos que identificar todo lo que se encuentre a menos de 2.500 metros de ella. Para ello, tenemos una herramienta de geoprocesamiento que se llama zona de influencia, que también la podemos buscar con el nombre buffer o buffer, que es esta herramienta de zona de influencia. La ocupamos, recuerden, en el menú y acá son las mismas herramientas. Nos explica aquí cómo funciona y vamos por ello. Nuestra capa de entrada tiene que ser la línea de costa. El nombre lo voy a dejar como temporal y la unidad lineal son 2.500 metros. Eso es simplemente, si ustedes quieren, pueden disolverse según algún atributo para que no queden todos los polígonos desparramados. Fíjense lo que va a pasar ahora. Voy a aceptar. Ya configuré todo, el resultado va a estar bien. Pero puede tardar, recuerden. Así que esperamos esos 2.500 metros. Y aquí ya tenemos este buffer de 2.500 metros. Si nosotros tenemos una sola línea, si tuviésemos varias líneas, van a quedar varios círculos del buffer, y para evitar aquello, solo como consejo, podemos hacerlo de esta forma. Línea de costa, los metros recuerden, y acá abajo tenemos que marcar que queremos disolver todo. Y así va a quedar solamente como un polígono, pero es solamente un detalle. Puede ocurrir que aquí no podamos encontrar la unidad metros. Eso ocurre a veces cuando nuestro marco de datos o nuestra capa se encuentra, en formato o en sistema de coordenadas en grados, o sea, geográficas, ya sea decimales o en grados, minutos y segundos. Puede ocurrir, en este caso no ocurrió, porque la tenemos en metros, pero cuando eso ocurra, cuando ocurra que no podemos hacer un área de influencia y que aquí nos aparecen grados, debemos cambiar el sistema de referencia de coordenadas de esta capa. Aquello lo hacemos con la herramienta proyectar o project en inglés, donde seleccionamos la entidad de entrada, en este caso línea de costa, y cambiamos su sistema de referencia de coordenadas por uno UTM, en este caso 19, y listo, ya podríamos hacer el cambio. En este caso no lo necesitamos, solamente les estoy mostrando qué hacer en caso que aquello le suceda. Pero ya tenemos nuestro buffer de 2.500, y ahora lo único que nos falta es identificar los establecimientos educacionales que se encuentran dentro de ese buffer, porque dentro de este buffer se encuentra el área ubicada a menos de la cantidad de metros que habíamos dicho, que son 2.500. Por lo tanto, para terminar este ejercicio, vamos a geoprocesamiento, recortar, también puede ser intersect, pero yo prefiero recortar, y voy a recortar mis municipales clip 1, que es la temporal que quedó después del área bajo 30, y la entidad de recorte va a ser este buffer. Este buffer a la línea de costa buffer, me dice una advertencia, dice conflicto de datum entre la entrada y la salida, que tienen un sistema de referencia de coordenadas distinto y aquello puede traer errores, pero vamos a ver si los tiene o no. Voy a elegir, por lo tanto, dónde guardar, y lo voy a guardar con el nombre resultado. Guardamos y ejecutamos, y
nos da el resultado, pero con una advertencia. La advertencia que tiene que ver con el datum, y se los explico, porque la línea de costa tenía el datum en WGS84, mientras que en WGS84 el geográfico 4326 y mis municipales estaban en siglas. Sistemas de referencia distintos, por lo tanto nos advierte que puede existir un error. Pero como vemos aquí, ese error no está, porque pasamos de estos municipales, que se encontraban bajo 30, además de las otras condiciones, a este que es mi, mi resultado final, que cumple con toda mi condición. Recuerden, establecimientos educacionales municipales de la comuna de Viña del Mar, bajo los 30 metros, a una distancia menor a 2.500 de la línea de costa. Así que vamos a ver en la tabla de atributos cuáles son estos establecimientos y los tenemos aquí. En nombre de RBD tenemos la Escuela Básica de Doctor Aldo Francia, la Escuela Especial Juanita de Aguirre, el Liceo Guillermo Rivera, la Escuela Básica República del Ecuador, el Bicentenario de Viña del Mar, el CEIA de los Castaños, Escuela Libertador Bernardo Higgins, Colegio República de Colombia y Escuela Básica Humberto Vilches Alzamora. 9 establecimientos donde se debieran aplicar estas políticas públicas destinadas a la señalética para amenaza de tsunami y establecimiento de zonas seguras. Así que eso en cuanto a este ejercicio. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y que las herramientas también les sean de muchísima, pero muchísima utilidad. Yo ahora voy a crear la vista final para, para la portada del video. Ustedes no tomen en cuenta esto que estoy haciendo, es solamente para temas estéticos. Así que eso, espero que nuevamente esto sea de mucho provecho para ustedes y nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. Hasta entonces, que estén excelentemente bien.